Bueno, buenas tardes a todos los arquitectos y realmente es un gusto poder participar de esta capacitación convocada por el colegio. En esta oportunidad vamos a tratar principales aspectos consultados al Ministerio en cuanto a temas de seguridad. Todos saben, la norma 130 establece los requisitos de seguridad en las edificaciones y es parte de la labor que tiene el arquitecto. Actualmente la ley 29090 ha sufrido una modificación, una adecuación, donde indica que ahora los delegados del Colegio de Arquitectos van a poder evaluar los temas de seguridad en los proyectos y anteproyectos. Entonces, bajo esta, esta facultad, ya sin el delegado ad hoc del CENEPRED, es que el colegio tiene a bien dar las capacitaciones adecuadas para que los proyectos de seguridad, los anteproyectos, sean evaluados por las comisiones técnicas de arquitectura. Bien, las consultas frecuentes que resuelve el Ministerio, la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, tiene una base legal. Es el numeral 10 del artículo 4 de la 29090. Este numeral indica que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento emite opinión vinculante en relación a la normativa de habilitaciones urbanas y edificaciones. Y de alguna manera le da mayor fuerza porque la anterior versión de la 29090 solamente estaba esta facultad en el artículo 36. En el artículo 36 que decía del Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces, la opinión vinculante en un primer momento solamente era del Reglamento Nacional de Edificaciones. Con esta incorporación en el artículo 4 es más general. Entonces, la opinión del sector no solamente es el Reglamento Nacional de Edificaciones, sino Ley 29090, Reglamento de Licencias, Reglamento de Revisores Urbanos, etcétera. Todas las normas que emite el Ministerio de Vivienda. Bien, una consulta que ha sido materia de opinión, por ejemplo, en el tema de la resistencia al fuego en los muros de fachadas. Como observación, un delegado, en ese momento un delegado ad hoc, observó que, bueno, esto vino por la norma 020, establecía una exigencia de resistencia al fuego en tabiques divisorios entre viviendas. Entonces, saben que esa resistencia al fuego casualmente es para la separación entre sus unidades de vivienda. Sin embargo, lo estaba exigiendo para la fachada. Entonces, es algo incorrecto, ¿no? Porque no te va a proteger del fuego hacia el exterior, donde ya se considera una zona segura. Similares consultas han habido en casos de conjunto residencial, por ejemplo, conjuntos residenciales que tienen varias edificaciones, o sea, estas edificaciones estarían separadas y pueden tener 2, 3, 5 pisos, que tienen dentro de sí su escalera de evacuación. La escalera de evacuación da la salida hacia la zona segura, pero también se exigía que esas fachadas de las edificaciones, en este caso individualizadas, deban tener una resistencia al fuego. La norma es clara, dice los tabiques divisorios, y cuando se habla de cerramientos externos, ya son condiciones estructurales de la edificación. Eso ya está definido por la estructura. Pero los cerramientos internos, hay una duda, porque en la norma dice divisiones entre viviendas y entre áreas de uso común. Entonces, ahí crea la duda. Si yo una unidad inmobiliaria está hacia un área común, pueden entender que esa área común sea el área libre. Entonces, eso en realidad está referido a que el área común sea el área común del edificio, o sea, dentro de la edificación. Es un área techada común, no es un área libre común. Entonces,
no habría necesidad de tener una separación cortafuego entre una unidad de vivienda y el área libre, por decir así, ¿no?, de uso común. Eso porque obviamente va a tener que ya tener las características de un espacio seguro. De la misma forma, en cuanto a la implementación de los sistemas de administración de humos, en este caso es un proyecto de vivienda multifamiliar, se requiere obligatoriamente la implementación de estos sistemas, ¿no? Era la pregunta si es obligatorio. Entonces, en conclusión, de acuerdo al análisis efectuado, se establece que no es exigible para este caso, toda vez que la norma 010 señala que en una edificación con más de 20 estacionamientos en sótanos, solo a partir del segundo sótano se exige el equipo de extracción. Y se tiene la opción de que este equipo de extracción también pueda utilizarse para la extracción de humos de incendio. O sea, tenemos el sistema de monóxido de carbono y la extracción de humos de incendio. Esto es a través de un sistema de administración de humos. Pero esto no quiere decir que a partir del segundo sótano todas las edificaciones requieran un sistema de administración de humos, ¿no? Esto le da la posibilidad al proyectista de sustentarlo con esa implementación del sistema. Pero no, si alguien lo tiene de manera separada, no tiene ningún impedimento. También en cuanto a las rutas de compartimentación, es, digamos, muchas consultas, tanto que si se requiere que toda la ruta de evacuación esté compartimentada, tanto en puertas de evacuación, ductos, puertas de los ductos, es necesario que todas tengan un sistema o una resistencia al fuego. Entonces, eso va a depender del diseño, porque se establece que una zona segura dentro de la edificación es la escalera de evacuación. Que para llegar a la escalera de evacuación tengamos que considerar una ruta. Esta ruta propiamente es un tema de circulación antes de llegar a la zona segura. Esto es que las puertas de los ductos de las unidades inmobiliarias no requieren una resistencia al fuego. Salvo, y acá vemos la otra parte, cuando se encuentren en el primer nivel, sí hay una necesidad de proteger la ruta compartimentada, porque aquí estamos en la descarga de la escalera de evacuación hacia las salidas. Entonces, esta ruta, por estar protegida, obviamente tiene que tener esa necesidad de protección contra fuego. Igual, se exige el sistema de protección contra humos en la ruta de evacuación compartimentada. ¿Existe alguna norma en el RNE que señale la aplicación o el diseño de un sistema de protección que evite que el humo impida la visibilidad de la ruta de evacuación compartimentada en el caso de un edificio residencial? Entonces, de acuerdo a lo que se ha señalado como respuesta, se indica que el sistema de administración de humos es requerido bajo situaciones específicas. Es el caso de los estacionamientos en sótanos, cuando se emplee casualmente para la extracción de monóxido y para la extracción de humos de incendio, o cuando se trate de locales de casinos o tragamonedas o salas de espectáculos que se ubiquen al interior de otro uso. Con esto se incrementa la distancia máxima de recorrido del evacuante hasta la salida más cercana de edificación. Entonces, un espacio o ruta compartimentada se diseña a prueba de fuego y humo. Si ya tenemos la ruta compartimentada que está a prueba,
se entiende, de fuego y humos, entonces no se justifica la implementación de un sistema de administración de humo. Que alguien lo pueda instalar no está, digamos, impedido, ¿no? Pero no es una exigencia. También, cuando hablamos de rutas de evacuación, podemos tener en un edificio multifamiliar mamparas en la ruta de evacuación. Es posible que se instalen con vidrios crudos y micas de seguridad, con marco de perfil de aluminio. Bueno, sí es posible emplear mamparas con sistema corredizo de vidrio crudo protegido con mica de seguridad en la ruta de evacuación, siempre que no sean utilizadas para la evacuación de las personas. O sea, esas mamparas no van a ser, digamos, puertas de evacuación, solamente son elementos que van a delimitar la ruta, ¿no? Caso contrario, si sirven para la evacuación, estas puertas deberán ser corredizas y contar con un sistema o dispositivo que permita convertirse en puertas batientes. Los hay, ¿no? Son sistemas que permiten convertirse en sistemas batientes y también cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la norma 130, esto es para puertas de evacuación, ¿no? ¿Qué características debe tener? Que esos vidrios deben tener la protección necesaria. Se debe considerar además que las mamparas y ventanas compuestas de vidrio crudo no deben ser instaladas en rutas compartimentadas. O sea, las rutas de evacuaciones por lo general podrían tener mamparas con vidrios crudos y micas de seguridad, pero no en las rutas compartimentadas. Entonces, hacemos claramente esa precisión. Toda ruta de evacuación no necesariamente es una ruta compartimentada. La ruta compartimentada, como le hemos visto, es la que permite la salida desde el lugar seguro, que es la escalera, hacia, bueno, la salida del edificio o el elemento donde sea un lugar seguro. Este pronunciamiento fue bastante discutido el año pasado. Fue el caso de los materiales cortafuego que tenían una certificación de los laboratorios de IDIN de Chile, ¿no? Bajo una norma de ensayo chilena. Esto es el caso de drywall, caso de otros elementos, ladrillos sílico-calcáreos, donde se presentaron ante las comisiones técnicas con sus informes de ensayo de laboratorio, con tal característica de resistencia al fuego, y sin embargo, por una interpretación que está en la norma 130, que dice que tales ensayos se basan en normas específicas, normas de ensayo, y no comprendían esta NH 935.1. Entonces, luego de haber solicitado al INACAL, porque INACAL emitió una opinión que fue el 13 de marzo de 2018, el oficio 099 de 2018, INACAL, Dirección de Normalización, concluía en su informe que ambas normas, se refiere a la NTP ISO 834, ¿no?, con la norma chilena 9351, que es la que está en consulta, ambas normas establecen un método de resistencia al fuego con criterios de desempeño similares. Entonces le da una equivalencia en temas de resistencia. Con esta característica es que ellos concluyen que en tanto no se constituye un laboratorio acreditado de ensayos para elementos cortafuego en una edificación, se puede aceptar muros y tabiques cortafuego de albañilería sílico-calcárea, drywall y otros materiales no contemplados en la tabla 3 del artículo 49 de la norma 130. Siempre y cuando estos elementos cuenten con informes de ensayos normalizados emitidos por un laboratorio miembro del ILAC, ¿no? Es una entidad que reconoce los laboratorios a nivel internacional. En el caso del IDIN de Chile, forma parte de esta entidad, al igual que el INACAL. El INACAL también es parte del ILAC.
Entonces, bajo esa condición es que el Ministerio emitió los pronunciamientos, fueron a las municipalidades, a los administrados y también al Colegio de Arquitectos en su momento, ¿no? En el año pasado se emitieron los oficios de respuestas diciendo que esta norma y este material es permitido como material cortafuego en una edificación. Y luego de ese pronunciamiento, a través de los documentos emitidos por vivienda, las municipalidades, o una municipalidad en particular, interpretó que esta respuesta debería ser aplicada acá. Los fundamentos del oficio se amparan en la aplicación de la normativa vigente. Carece de fundamento imponer una exigencia a partir de su emisión. Hicieron, a partir del oficio tal de vivienda vamos a aceptar los informes de laboratorio. Entonces, no hay una vigencia en un documento emitido, ¿no? Se entiende que es la aplicación de la norma 130. Entonces, quisieron no hacer retroactivo digamos, la opinión, o sea que los expedientes que hubiesen ingresado antes de este pronunciamiento no tenían esa interpretación. Entonces, es algo que obviamente se tuvo que insistir y se reiteró y eso ya quedó claro. Un tema importante en el área de refugio de discapacitados, en caso de edificios de oficinas, que también es el caso de viviendas, porque la norma en sí, la norma 130, establece considerar de forma primaria las edificaciones destinadas a hospitales, clínicas, albergues, cárceles, industrias, en las que se requiera proporcionar la protección a los discapacitados. Entonces, el aspecto principal, el espíritu de la norma es proteger este tipo de edificaciones con las áreas de refugio. Sin embargo, por un tema de redacción que se ha quedado de la primera versión de la norma, dice en otro tipo de edificaciones, ¿no? Lo dejan muy suelto. Entonces, lo que se ha previsto es no es necesario colocar las áreas de refugio de discapacitados para un edificio de oficina siempre y cuando se cumpla con implementar un adecuado sistema de evacuación y protección contra incendios. O sea, si se tiene un sistema de evacuación y protección contra incendios, no se requiere en este tipo de edificaciones, que no son las que exige la normativa, donde va a haber una ocupación de un tipo de usuario no especial, no se requiere este tipo de áreas de refugio, ¿no? O sea, actualmente se está exigiendo en otros usos, porque la norma no te ha precisado en cuáles y bajo qué parámetros o qué cantidad de espacio, de metros cuadrados, ¿no? Es difícil, tendría que considerarse que en una oficina pues trabajen una cantidad mayoritaria de discapacitados para considerar un área de refugio, para que tenga esta condición, pero por lo general no tiene esa característica. Al igual que las viviendas también solamente, por ejemplo, la norma 120 se aplica en las áreas de uso común y, bueno, las áreas de uso público cuando es un proyecto pues de atención al público, pero por ejemplo las viviendas propiamente no tienen una obligatoriedad de tener una características de accesibilidad, ¿no? La norma que ha salido recién este fin de semana tiene esa precisión, ¿no? O sea, la norma 120 es para los edificios de atención al público y en los casos de la vivienda para las zonas de área común, ¿no? Y los vestíbulos. Así, claro, el primer piso obviamente para que sea accesible, si no, obviamente no se va a poder. Bien, también en el caso de las alturas relacionadas a el número de escaleras de evacuación. Es una pregunta bastante frecuente, no solamente en el tema, por ejemplo, en el tema de oficinas, sino también el tema de viviendas sobre todo. Dice, para un edificio de oficinas menor
a 30 metros de altura, medidos desde el nivel de acceso al nivel de azotea, y que tiene un cuarto de máquinas que supere los 30 metros de altura. Se puede utilizar una sola escalera de evacuación. Similar es cuando hay pues, el ascensor, cuando hay otro elemento que sobrepasa la altura en sí de la edificación. Pero como estamos hablando de las escaleras de evacuación, entonces el concepto de la altura no incluye los tanques elevados ni los cuartos de máquina. Entonces no debería considerarse, porque no tiene nada que ver la altura de los accesorios tanque elevado, cuarto de máquinas, con el tema de la escalera de evacuación. Esta escalera de evacuación obedece a una necesidad de permitir la evacuación de los ocupantes. Entonces, cuando se dice la altura, se está refiriendo a la altura en sí del nivel de evacuación. Entonces aquí hay otras condiciones especiales para edificios de oficinas que tienen que tener un área máxima por piso de 650 metros cuadrados, carga de ocupantes máxima por piso menor a 100 personas y cumplir con las distancias de recorrido horizontal, entre otras condiciones para que puedan aplicar una sola escalera de evacuación. Entonces la respuesta es digamos, bien clara. Se precisa que es posible contar con una escalera de evacuación siempre que se cumpla con no exceder los 30 metros de altura, de la cual no se considera el cuarto de máquinas, ¿no? También se ha consultado sobre la instalación de los muros cortinas en los edificios, sobre la necesidad de tener selladores cortafuego o cortahumos de nivel a nivel. En realidad ese es un tema nuevo. Y en la comisión que se encargó de hacer la evaluación de la norma 130, sí tenemos una precisión al respecto. No hay un artículo específico en el RNE relacionado al uso de selladores cortafuego o cortahumo de nivel a nivel en los muros cortina. La norma no lo ha previsto. Sin embargo, es necesario implementar sistemas de seguridad y prevención de siniestros en las edificaciones a fin de salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio en concordancia con el artículo 5 de la norma G010. En ese sentido, la instalación de selladores cortafuegos o cortahumos es necesaria para evitar que el fuego y humo se propaguen de un nivel a otro en una edificación y eviten un incendio masivo que no sea fácil de controlar. Entonces, esto es más que todo un tema de criterio, no está digamos, regulado, ¿no? Actualmente está en propuesta, pero aún no ha sido aprobado. Pero se entiende que si no hay la protección debida, esto se propaga y produce el siniestro en toda la edificación. Sí, así es. Claro, hay una característica de la compartimentación. Sí, adelante. Sí. Sí. Por supuesto. Porque le estábamos diciendo que la escalera de evacuación no obedece a un tema de la altura de la edificación propiamente, sino a un tema de la altura del nivel de evacuación. O sea, llegamos, ¿hasta dónde llega mi escalera de evacuación? ¿Hasta dónde entrega? Ese nivel hasta el nivel de acceso se calcula la altura de la evacuación, ¿no? Eso también, si es necesario, en algún momento lo vamos a precisar. En otro tipo de respuestas sí lo hemos puesto. Bien, también algo parecido, el edificio de 20 pisos y azoteas, se aplica el artículo 69 de la norma 130, donde no se requiere rociadores de toda la edificación, teniendo en cuenta que el departamento dúplex que ocupa el nivel 20 y la azotea forman una sola unidad inmobiliaria, a la cual se accede con una sola escalera privada. Desde el interior del departamento, y la escalera de evacuación llega al piso 20, que es lo que usted estaba mencionando, que sirve respecto a la edificación. Esto es, el nivel de entrega, ese es al piso 20. Y en este caso, este piso tiene un dúplex que tiene una azotea. Entonces,
no se considera ya esa parte, porque se entiende que la evacuación es desde la puerta de ingreso a la vivienda, o sea, el piso 20. Entonces, en un edificio residencial en el cual el piso 20 y la azotea conforman una sola unidad inmobiliaria y su escalera de evacuación llega hasta el piso 20, último nivel de circulación común. Quizás habría que resaltar esto, ¿no? El nivel de circulación común no será necesaria en la instalación del sistema de rociadores. Es lo mismo, o sea, la idea de no referirse a una altura de edificación propiamente, porque la altura de edificación incluso me incluye el parapeto de la azotea, ¿no? El concepto de altura de edificación incluye el parapeto, entonces a veces con el parapeto ya están fuera de la altura, pero para efectos de evacuación se considera el nivel de evacuación. Otra consulta es referida a si en sótanos de estacionamiento vehicular que cuentan con sistemas de rociadores instalados bajo el estándar NFPA 13 y conectados mediante detectores de flujo a un panel de detección y alarma de incendios diseñados con el código NFPA 7.2, cumplen con el criterio de estar protegidos con el sistema de detección de incendios. Por lo tanto, no es necesaria la instalación adicional de detectores de humo o temperatura. Entonces, la norma 130 para aquellos casos no contemplados se toma como referencia los códigos y estándares pertinentes en la NFPA. En ese sentido, un sistema de rociadores automáticos, que en este caso cuenta con un sistema de detección de flujo de agua, este sistema se encuentra considerado dentro de la clasificación de detectores de incendio, según NFPA 72. Por lo tanto, al cumplir con este requerimiento, no es exigible instalación adicional de otros sistemas de detección. Es un sistema que tiene, digamos, ya incorporado una detección, ¿no? Entonces, está considerado como parte de los detectores de incendio que están previstos. Entonces, tenerlo adicionalmente otro sistema de detección no sería exigible para este caso. Y quería comentarles la última resolución ministerial, que es la resolución ministerial 070-2019 Vivienda. Es una directiva general que casualmente está destinada a atender las solicitudes de opiniones vinculantes. Nuestra referencia en la ley es el artículo 4 de la ley 29090, donde nos da la facultad de emitir opinión vinculante. Pero el tema era lo siguiente, y muchas de las consultas fueron: ¿por qué el Ministerio no publica todas las consultas que se han dado, ¿no? Y siempre hemos pasado, y en la página web actualmente están esos extractos, que es lo que algo de ellos los he pasado, pero no teníamos un dispositivo interno que regule la atención de las consultas, en este caso de opiniones vinculantes. Ya ha salido este fin de semana y es de aplicación a partir del 4, o sea, a partir de ayer los expedientes de atención de consultas tienen estas condiciones, ¿no? Tienen ciertas condiciones, se les da unas características, y el informe que salga, digamos, materia de opinión que saca el Ministerio, va a ser colgado íntegramente en la página web del Ministerio, porque esto puede ser descargado por cualquier profesional, arquitecto u otro especialista, para poder ser utilizado en otro procedimiento. ¿Qué pasa? Muchas veces de este tipo de consultas, digamos, la misma consulta para otra municipalidad, o dentro de la municipalidad para otro proyecto de vivienda, o sea, nos repiten la consulta diciendo que la comisión le exige que sí tenga necesariamente la referencia al proyecto que se está evaluando. Entonces, lo que se está claramente estableciendo a través de la directiva, que estos pronunciamientos son generales y son de aplicación u otro procedimiento que tenga las mismas características, ¿no? Proyectos que también sean vivienda, que también tengan tantos pisos, que tengan tantos sótanos, tantas escaleras. Entonces, eso se va a poder aplicar, ¿no? Y obviamente tiene
un procedimiento en el ministerio, va a tener que seguir digamos, un seguimiento. O sea, no, por ejemplo, actualmente hasta la semana pasada no teníamos plazo para contestar, ¿no? Porque simplemente nos acogíamos a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero ahora sí tenemos un flujograma y tenemos que pasar por diversas instancias para que finalmente salga la respuesta, ¿no? Y esto creo que va a de alguna manera permitir aclarar ciertos aspectos, no solamente en temas de seguridad, en temas de toda la normativa, ¿no? Y mencionar que si bien es cierto nosotros somos vivienda y urbanismo, también la Dirección General de Políticas de Regulación en Construcción y Saneamiento emite también tiene las mismas funciones, las mismas competencias de vivienda y urbanismo. Esto es, en casos de temas de sismo resistencia, de instalaciones de gas, de instalaciones eléctricas, mecánicas, igual, tienen las mismas características. Entonces, en ambos sectores vamos a trabajar con esta directiva y de alguna manera vamos a atender de una manera más formal, ¿no? Porque estábamos supeditados digamos, a los cambios de gestiones que tal vez tenían una forma de trabajar en el tema de las consultas. Por ejemplo, algunas consultas solamente se trasladaban como respuesta con un oficio, o en algunos casos se generaba un informe técnico legal, o en otros casos un informe legal, o en estos casos un informe solamente técnico. Entonces se ha establecido un parámetro, digamos, uniforme, para que todos tengan la misma configuración. Entonces, de esta manera es algo que ya está regulado. Entonces, creo que con esto vamos adelante. Buenas noches, distinguidos arquitectos. No voy a hacer mucho preámbulo, el tiempo la verdad es un enemigo. Muy agradecido por la convocatoria a los arquitectos organizadores, empezando por la arquitecta Lourdes Yussi, quien me ha gentilmente convocado a este evento. Sin más preámbulo voy a entrar a materia porque hay mucho que hablar sobre las instalaciones de gas y sobre las normas relacionadas al rubro. No se va a poder exponer todo hoy día, pero sí vamos a avanzar lo más que se pueda, sobre todo en los aspectos más críticos relacionados con el trabajo de ustedes. Como ustedes deben conocer, las instalaciones de gas en nuestro país comenzaron hace ya décadas, pero sin mayor reglamento ni normas preestablecidas. Primero se comenzaron a hacer instalaciones aisladas de GLP, domésticas y comerciales con balones portátiles, como ustedes conocen. Con el correr de los años empezaron a hacer instalaciones ya masivas, a granel con tanques estacionarios, sobre todo en industria. Y posteriormente empezaron a introducirse los tanques estacionarios en instalaciones comerciales, en centros comerciales, hospitales, etcétera, hasta llegar a las viviendas. Todo esto sin normas. Nos basábamos principalmente en la experiencia del proyectista, del instalador, y en algunas referencias de las normas americanas, la NFPA 58 y la NFPA 54. Recién las cosas comenzaron a tomar forma en los años 90. Primero con los reglamentos que la Dirección General de Hidrocarburos introdujo, y luego ya comenzado el presente siglo con las normas, primero para instalaciones de gas natural, la NTP 111.010 y 111.011, y luego recién sobre el final de la década pasada se elaboraron las normas técnicas para instalaciones de gas licuado, GLP. La norma de edificaciones EM040, que es una de las más importantes de lo que es el rubro y edificaciones, que es una norma específica de instalaciones de gas, hace referencia a los dos tipos de gas, al gas natural y al GLP. Sin embargo, esta norma EM040 hace referencia a aquellas normas técnicas previamente elaboradas y las da como obligatorias. Entonces, en el gas natural, el círculo prácticamente está cerrado. La reciente actualización de la 040, cuya aprobación ha sido a fines del año 2018, o sea, hace 3 meses, incorpora oficialmente las normas NTP
321.123 y 321.121, que vamos a mencionar ahora, como las dos normas por excelencia complementarias para reglamentar todas las instalaciones de gas licuado con tanque estacionario. ¿De acuerdo? Y se introduce una nueva norma, que vamos a ver ahora, que es la 321.129, recientemente aprobada pero todavía no implementada, y que se refiere a ensayos y verificaciones del estado de las instalaciones. Entonces, los antecedentes que acabamos de resumir se remontan a los años 90, con la privatización de la Compañía Peruana de Gas, la Solgas de entonces, y la introducción del producto de gas medidor. Las primeras instalaciones de gas centralizadas para multifamiliares fueron implementadas a mediados de los años 90. La Dirección de Hidrocarburos aprobó primero el reglamento de distribución de gas natural por red de ductos en 1993, cuando todavía no llegaba el gas natural a nuestro país. Y en 1994 se aprobó el Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de GLP. Les agradecería que tomen nota particularmente de este documento. El Decreto Supremo 027-94 está vigente aún, tiene 25 años de edad. Está vigente, pero solamente en lo que son instalaciones domésticas y comerciales con balones portátiles. Todo lo que es instalación con tanque central ha sido derogado en este reglamento y forma parte de las normas técnicas antes mencionadas y que vamos a desarrollar a continuación. En ese mismo año se aprobó el reglamento de comercialización del GLP, el 0194, y como decía antes, el 027 cubría pocos aspectos. En su momento hacía referencia muy vaga a la forma de instalar tanques, pero todo eso ya ha sido complementado en las normas técnicas ya desarrolladas luego. En los años 90 se creó el OSINERMIN, que es quien aprueba las instalaciones de GLP, como vamos a ver a continuación. En 1999 se modificó aquel reglamento de gas natural por red de ductos, original del 93, y es el que rige ahora. Y ya en 2003 se desarrollaron las primeras normas técnicas peruanas para instalaciones de gas natural seco, que son las que rigen. Curiosamente, en el gas natural, aquí la cosa se hizo en el debido orden. Primero las normas y después llegaron las instalaciones. En el GLP fue al revés, porque las instalaciones de GLP existen hace décadas y sin embargo las normas existen hace menos de 10 años. Entonces, 111.010 es la norma técnica para instalaciones de gas natural en industria. Y la 111.011 es la norma técnica para instalaciones de gas natural en residenciales y comerciales. Por cierto, para gas natural, todo se encamina con el distribuidor, que en Lima es Cálida, ¿no es cierto? Entonces, esas normas, la 321.121 y 321.123, son las que están vigentes para instalaciones de gas licuado con tanque estacionario. Y aquí se incorporaron los conceptos de consumidor directo y red de distribución, que lo voy a exponer en un minuto porque es importante diferenciar uno de otro. Paralelamente hay otras normas complementarias. En el caso del gas natural, la 111.022 y 111.023. ¿A qué se refieren? La 022 está referida a la ventilación de ambientes. ¿Esto qué quiere decir? Todo ambiente donde hay un artefacto a gas, en este caso natural, tiene que contar con suficiente ventilación o desconfinamiento que se incorpora mediante o bien rejillas o bien aberturas de ventilación permanente. Una ventana no es una ventilación, una celosía sí lo es. Entonces, esta norma 111.022 regula todas esas condiciones, requisitos y parámetros para poder lograr que los recintos sean suficientemente ventilados. Quiero aclarar que esa ventilación no tiene nada que ver con que si la fuga del gas viene y se va por el hueco, no. Las ventilaciones no son para combatir fugas ni para prevenir sobre eso. La ventilación de los recintos supone solamente la circulación del aire
para que la combustión sea completa, o sea, que para el artefacto funcione óptimamente. Si no hubieran esas ventilaciones permanentes, el equipo va a funcionar, pero va a perder eficiencia, trayendo como consecuencia a la larga probablemente un desgaste y por supuesto un mayor consumo de combustible. Ahora las normas son obligatorias y si no se incorporan estos requisitos de ventilación, el organismo competente no va a aprobar el proyecto. Y la 111.023 es la que se refiere a la evacuación del monóxido. En particular, esto es mandatorio donde hay termas a gas. Una cosa es la ventilación para que el artefacto funcione y otra cosa es la chimenea, esa que ustedes deben conocer que sale de la cabeza de las termas, donde se evacúa el monóxido al exterior. El gas LP o natural no es tóxico, pero el monóxido que producen sí lo es. ¿Me entiende? Entonces, esas dos normas complementan las instalaciones de gas natural. Y paralelamente, lo mismo para GLP son la 321, 127 y 128. Lo mismo, pero para GLP. Ventilación y evacuación de monóxido. Sobre el final de la década pasada se comenzó a hacer la primera versión de esta norma de edificaciones EM 040, donde se recopilan las normas para instalaciones de gas. Y se pretende orientar a los diseñadores y constructores a complementar la información de las normas técnicas peruanas. Se permite contar con edificaciones convenientemente preparadas para recibir instalaciones de gas natural o GLP. Por eso es que es tan importante que el proyecto de gas se incorpore en el expediente municipal. Cuando nosotros comenzamos con esto hace ya 2 décadas y un poquito más, cuando yo trabajaba en Solgas y llegábamos a las edificaciones, no existía este concepto del proyecto de gas. Entonces, cuando nos admitían incorporar una instalación de gas en un condominio, por ejemplo, teníamos que acomodarnos como estábamos, porque el edificio estaba en construcción. Entonces, tanto las ventilaciones, los espacios, los recorridos, chocábamos mucho con los constructores y con los arquitectos, como es obvio, porque esto no estaba en el proyecto, no había proyecto. Según las normas actuales, el proyecto de gas es obligatorio para todos aquellos multifamiliares a partir de 12 departamentos. Que las municipalidades, algunas lo obligan y otros no, es un asunto que escapa a nosotros. Nosotros hacemos proyectos todos los días prácticamente, pero a veces tenemos clientes que me dicen, no, pero el proyecto no, en gas no me han pedido. A veces, por ejemplo, los delegados exigen el gas cuando ven que, por ejemplo, la carga eléctrica es menor o según otros criterios. Pero el reglamento de edificaciones, entiendo que a partir de 12 departamentos exige que un edificio multifamiliar debe contemplar el proyecto de gas. Lo que no es obligatorio en estricto es la implementación o la instalación, lo cual es una paradoja, ¿no? Cuando nosotros elaboramos esa norma en 2008, un artículo decía, se obliga al proyecto de gas a partir de 12 departamentos, y al artículo siguiente decía, se debe instalar las redes por lo menos para cocina y terma. Pero una comisión final borró ese artículo, entonces la obligatoriedad de ejecución fue borrada. Pero a la larga el mercado mismo lo está obligando, entonces es una cuestión de tiempo y además la incidencia está creciendo casi exponencialmente. Entonces es importante considerar esto en el proyecto y en la ejecución. Con la creación de la 040 se consolida la toma de conciencia de los profesionales en relación a los criterios relacionados a las instalaciones en edificaciones. Y en los últimos 3 o 4 años se desarrolló esta norma 321-129, que está referida particularmente al GLP, aquellas instalaciones de tanque para multifamiliares, para corroborar que los preceptos normativos han sido cumplidos y permanecen en el tiempo. Porque muchas veces uno instala, pasa la inspección y al año siguiente ya no cumple por una u otra razón. Y eso lo vamos a ver en gráficos. Entonces, en particular sobre esta norma 321-129 voy a dar algunos alcances breves nomás porque después el tiempo corre y no vamos a poder llegar a terminar. Los objetivos de esta norma son, primero, hay necesidad de establecer inspecciones periódicas a las instalaciones internas de GLP en redes de distribución, que son instalaciones de usuarios múltiples. Garantizar las permanentes condiciones técnicas de seguridad, permanentes, por eso decía que se mantenga en el tiempo.
Determinar los riesgos o situaciones inconvenientes a fin de proceder a su rápida corrección, subsanación o reemplazo. Periodicidad de las inspecciones. Tiene razón de ser debido a los posibles cambios que se puedan realizar al interior. En la norma desarrollada hay un instructivo para el procedimiento de la inspección, verificación, los criterios de aprobación o rechazo, etcétera, etcétera. Falta establecer el tipo de profesional o empresa que debe realizar dicha inspección. Determinación del tipo de defecto que se pueda registrar. Están clasificados en defectos críticos, menores o mayores. Fomentar la incorporación de un registro de instaladores de GLP. Me voy a detener un minuto aquí para explicar una cosa. Ustedes deben conocer que los que instalamos gas natural debemos cumplir una serie de preceptos y requisitos y una inscripción ante OSINER-MIN. Nosotros estamos sometidos cada 2 años a exámenes, a pruebas y a renovar lo que se llama el certificado de competencia técnica. Este es un procedimiento que estableció OSINER-MIN hace 10 años, con el cual el instalador de gas natural tiene que tener registro vigente y tiene que figurar en la web. De lo contrario, lo puede hacer, pero finalmente no va a lograr que firme el proyecto, la autoridad lo va a frenar si es que no está actualizado. Pero ese registro se creó únicamente para gas natural. Para gas licuado no existe un registro. A pesar que nosotros hemos insistido con OSINER-MIN, no ha llegado a cerrarse el objetivo de crear un registro para instaladores de GLP. Por lo tanto, quienes presentan los proyectos a OSINER-MIN para GLP son simplemente ingenieros colegiados y hábiles y que eventualmente acrediten experiencia. Pero no hay un filtro, un criterio de selección ni una acreditación existente. Eso todavía falta y va a tener que crearse para poder implementar esta norma. Se determinarán las verificaciones o pruebas a realizar durante la inspección para clasificar el tipo de deficiencias, calificar las instalaciones según el nivel y cantidad de defectos mediante la adjudicación de etiquetas. En el final del objetivo de esta norma es crear etiquetas como en otras sociedades, por ejemplo en Chile, que hay un sello verde, amarillo y rojo, que se coloca cada 2 años en las instalaciones. El sello verde supone que la instalación está correcta, el amarillo que está en proceso de subsanación, y el rojo quiere decir que la instalación ha sido rechazada y no se va a poder suministrar hasta que corrija los defectos. Más o menos ese es el esquema diferenciado. Para poder entrar a lo que son las otras normas técnicas, la 321-121 y 123, que rigen las instalaciones de gas LP con tanque estacionario, es necesario diferenciar estos 2 conceptos, que es lo que decía hace unos minutos. Cuando tenemos un tanque estacionario en un recinto que va a tener una instalación de gas, tenemos 2 tipos de consumidores, o el consumidor directo o la red de distribución. El consumidor directo, como dice el texto, persona natural o jurídica que adquiere en el país GLP para uso propio y exclusivo de sus actividades, cuenta con instalaciones para recibirlo y almacenarlo. Esto es lo que comúnmente se llama un granel clásico. Por ejemplo, una instalación para una vivienda, una instalación para un restaurante, una instalación para un hotel, una instalación para una industria, para una lavandería, una panadería, un Pizza Hut, un Kentucky, un Papa John's. Es un usuario único, es un granel clásico, porque el gas lo utiliza para sus propias actividades. En cambio, la red de distribución es la persona natural o jurídica que adquiere el gas para almacenarlo y distribuirlo mediante redes a consumidores. En otras palabras, la red de distribución es una instalación con tanque, pero que viene con medidores que diferencian los consumos. El claro y típico ejemplo es un multifamiliar, sea condominio o edificio. También, por ejemplo, un patio de comidas de un centro comercial, un Jockey Plaza, un Larcomar, un Sport Plaza, cualquiera de esos, que tienen medidores que diferencian los consumos de los locatarios. La diferencia está en la administración del mismo, ¿no? En el caso de una red de distribución, la empresa distribuye las redes, entrega los medidores, factura después de consumir, etcétera, etcétera. En el granel clásico es un pago de contado seguramente. Entonces, esos 2 tipos de usuario son los que emplean el gas licuado con tanque estacionario. La norma técnica 321-121 fue aprobada hace varios años, pero recién en esta nueva actualización de la 040 ha sido incorporada al reglamento y a la instalación de gas, por lo tanto es de aplicación obligatoria. La 321-121, instalaciones internas de GLP,
Tiene por objeto los requisitos a cumplir en el diseño y construcción de instalaciones internas, así como las pruebas a las que se someten las instalaciones para garantizar la operación segura. El campo de aplicación es el sistema de tuberías, accesorios, etcétera, que van desde los reguladores de alta presión hasta los puntos de conexión. Más adelante vamos a mostrar un gráfico donde se diferencia esto. La instalación interna supone desde la salida del tanque todo lo que son las montantes, los medidores y las redes internas. En cambio, para la 321.123, el campo de aplicación se refiere desde la toma de carga y retorno hasta la salida de los reguladores. La norma 321.123 regula únicamente la ubicación del tanque estacionario y la red de suministro o la línea de carga que lo abastece desde la calle al tanque. Lo demás que mencioné hace un rato es aguas abajo del regulador que sale del tanque. Son dos normas complementarias, separadas, pero muy separadas, porque aquí viene el detalle. Esta norma 123, que repito, se refiere a lo que es el tanque estacionario y la red de suministro, es lo que va al expediente a Ocinermin. El campo de aplicación de la norma atañe a Ocinermin y a nadie más. En el caso de la 321.121, que son las instalaciones internas, no es potestad de Ocinermin. Eso, al estar incorporado a la 040, va a tener que ser responsabilidad de las municipalidades, cosa que están comenzando a establecerse, pero todavía no se consolida del todo, porque es reciente. ¿Qué pasa con esto? Cuando uno presenta el expediente a Ocinermin, lo que ellos hacen es aprobar la instalación mediante un documento que se llama ficha de registro. Pero en estricto, la ficha de registro solo está aprobando la ubicación del tanque y la red de suministro. No está aprobando toda la instalación. Lo que falta, que es la red interna, está en manos de ustedes o de los delegados de especialidad correspondiente. Consideraciones relevantes. En la 321.121, que es la norma de internas, ¿qué tenemos? Aspectos básicos de diseño. La norma establece requisitos mínimos relacionados a caídas de presión, demandas máximas, gravedad específica, factor de simultaneidad, longitud equivalente, tipos de regulación y previsión de demandas futuras. Materiales admitidos y no admitidos, métodos de unión, requisitos de selección y ubicación de medidores. Ahí está una de las diversas ubicaciones de medidores que hay, que pueden ir en nichos en cada piso o centralizados en la azotea. Requisito de selección, ubicación y ventilación de reguladores de presión. Aquí pueden ver este medidor. Estos accesorios que están al lado del medidor son los reguladores. Este regulador lo que hace es reducir la presión. Lo que viene aguas arriba del medidor es lo que llamamos media presión. Es una tubería que viene trasladando el gas aproximadamente a un orden de 10 o 15 PSI. Y a la salida del medidor, ya dirigiéndose a cada vivienda, estamos en los rangos de presión de trabajo de los equipos, que son bajas presiones. Para que tengan una idea, aproximadamente 0,45 PSI es el rango de trabajo de los equipos a gas licuado. Criterios y requisitos para la instalación de redes de gas, LP. Instalación de tuberías enterradas, superficiales o embebidas. Método de protección contra golpes y corrosión. Aquí pueden ver algunos ejemplos de montantes de tuberías que bajan después de la medición. Como pueden apreciar, las montantes son tramos de tubería que no se empotran. Van adosados a las respectivas paredes, patio de ventilación, pozos de luz, hasta llegar a los ingresos de los departamentos. Pueden apreciar que tienen un color normado, que es el amarillo ocre, presuntamente chocante para muchos diseñadores, lo reconocemos. Los elementos de sujeción espaciados convenientemente. Sin embargo, estas tuberías no son obligatoriamente, necesariamente visibles. Las montantes que van no empotradas son susceptibles de ser cubiertas. Se pueden tapar con cubiertas de drywall, con cubiertas de otro material, con diseños, digamos, que incluso la tapa puede coincidir con el color de la pared.
Lo que nosotros dejamos de amarillo pintado es la tubería, pero lo pueden cubrir. Los tramos internos, los que van dentro de los departamentos, suelen ir sí empotrados. Eso sí se permite que vaya embebido, normalmente en las contrapisos. También se habla de ubicaciones prohibidas, sobre todo lo que van por semisótanos o sótanos, colocación de soportes y anclajes, etc. Ahí tenemos más montantes. Aquí tenemos, por ejemplo, una cocina donde la llave decorativa que ya incorporamos en las cocinas es un elemento bastante estético, si se quiere, porque las llaves comunes son amarillas, ¿no? Un poco chocantes, pero para las cocinas se ha desarrollado este tipo de válvula de mango cromado, que sí, lo único que tiene que hacer es cumplir dos requisitos. Primero, tener accesibilidad. Uno, nunca se permite que las válvulas estén dentro del mueble, porque perdería sentido su existencia. Y segundo, cumplir una distancia mínima de separación a los tomacorrientes, que es 30 centímetros. 30 centímetros. Inspección y pruebas de hermeticidad durante la instalación y los protocolos. En ese momento, esta tubería está en prueba, ahí está el manómetro, a la presión que la norma indica y al tiempo que la norma indica. Esos protocolos tienen que ser firmados por el cliente final, sea el constructor o el usuario final, ¿no? Y en cuanto a la norma 321-123, que se refiere a lo que son instalaciones del tanque y red de suministro, mal que bien estamos hablando de la zona más crítica de la instalación, porque la zona de almacenamiento envuelve el gas en alta presión y además en estado líquido. La tubería que suministra el gas desde la calle al tanque está trasladando el gas en estado líquido y en presiones que van entre 70, 80 o 100 psi. Es importante tener cuidado con esto porque hay requisitos muy estrictos de ubicación de tanques y de recorridos de las líneas de suministro. ¿Qué sucede? El gas licuado, como ustedes saben, es más pesado que el aire y se comprime para reducir su volumen convirtiéndolo en líquido, pero ya funciona en estado gaseoso. Lo que se almacena en el tanque, que es líquido, y lo que va por la línea de suministro, que es en estado líquido, repito, está más o menos en 80 o 90 psi, pero si una porción de gas líquido se escapa al ambiente, primero que se va a evaporar en una fracción de segundo, en un instante, y se va a expandir en un instante y su volumen se va a multiplicar por 264 veces. 260 o 270 veces. En un instante. Entonces, si suelto un chorrito de gas líquido aquí, va a haber una nube de gas. En realidad lo que va a hacer es asustar, pero no necesariamente va a generar un accidente porque hay que cumplir ciertos requisitos. Pero hay que cumplir con estos preceptos para poder preservar eso, ¿no? Tanques estacionarios, la norma habla de características de fabricación, componentes, accesorios y los reguladores de alta presión. Ahí tenemos un ejemplo. Este elemento rojo es el regulador que reduce la presión desde los 100 psi de almacenamiento hasta los 10 o 15 psi, que es el rango intermedio de presión desde donde parte la tubería de aquí. La tubería de mayor diámetro es la de llenado, que viene desde la calle, la que traslada el estado líquido. Y esta es la de compensación de presiones. Esta norma menciona las tuberías, los materiales aceptados, los equipos complementarios, sobre todo los vaporizadores que se usan en industria cuando el gas no es capaz de vaporizar de manera natural en el tanque. Acá hay otros ejemplos de tanques ya instalados. Como verán, los tanques cumplen requisitos sobre todo de no confinamiento, no se puede rodear de 4 paredes, no se puede poner techo. Lo mismo pasa acá, más que nada hay barandas, hay que separarse de ciertos elementos como vamos a ver más adelante. A veces se pone un techo como de... Prohibido. Si lo hacen, está mal. No, cero. Completamente proscrito. Aquí, a manera de anécdota, yo tengo varias experiencias, por supuesto, sobre esto y muchas veces el cliente que no tiene por qué saber estos conceptos, me dice, no, pero me aseguro, a lo mejor le voy a poner un techito. Es que es exactamente al revés. El ama de casa que no conoce, cuando tiene un balón de gas, ¿qué hace? Lo mete abajo del mueble. Está jugándose la vida. Lo peor que puede hacer es encerrar el balón de gas. Lo peor. No, mejor, es muy peligroso, mejor lo encierro. Eso es lo peligroso. El balón de gas, si lo tiene, póngalo en el patio. Ventílelo.
Si usted siente un olor a gas, no se asuste, no corra. No prenda la luz, no apague la luz, abra las ventanas. Abre las puertas y ventanas, ventílelo. Paréntesis. Si el gas se escapa, no porque se escape va a generar una explosión o un accidente. Para que haya una inflamación o una deflagración se tiene que dar 3 elementos. No 1 ni 2, 3. El primero, la fuga, o sea, la existencia de gas en el ambiente. El segundo, la chispa. Pero aún así no pasa nada si no viene el tercer elemento, y es el que la gente no conoce. El tercer elemento es que el gas esté dentro del rango de inflamabilidad o de explosividad, que se reduce a considerar que si el gas está entre 2 y 9% en volumen en el recinto, está en ese rango donde puede haber una inflamación si que prende un fósforo o hace una chispa. Difícilmente, pero es mejor no hacer ningún elemento de chispa, ni prender ni apagar la luz, ni nada de eso, si es que está dentro de ese rango. Por eso es que decimos, no le ponga techo, ventílelo, porque se está buscando que el volumen de gas en el ambiente esté muy por debajo del 2%, para que se pierda en el infinito. Si usted lo encierra, si usted lo confina, está buscando lograr ese 2%. Es por eso es que se está jugando la vida. Entonces, esos 3 elementos son los requisitos para que haya una inflamación. ¿Entendido? A ver, continuemos porque el tiempo me gana. Después seguimos con las preguntas si son tan gentiles. Bueno, requisitos de instalación. En cuanto a tanques, sobre todo distancia de seguridad, a varios elementos que lo vamos a ver con gráficos. Acá hay más tanques. Acá hay un tanque visto de arriba. Hay algunos ductos aquí que hay que cumplir distancias, pero se salva. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el tanque estacionario tiene que estar alejado de 3 metros de cualquier abertura, porque el gas, si se cae, se mete. Abertura es ducto, puerta, ventana, celosía, mampara, tapa, cualquier cosa. Si aquí al lado del tanque tuviera una tapa de un tanque de agua, por ejemplo, me dicen, no, pero está cerrada. Lo siento, es una tapa, es un elemento abierto. Pero yo tengo que cumplir 3 metros a aberturas. En este caso particular de este edificio, tenía aquí al lado un ducto que, como verán, al ojo se nota que está a menos de 3 metros. Y este otro también. ¿Cómo se salva ese requisito si tengo una abertura? Si la abertura está por arriba del tanque, ya no tengo que cumplirlo porque el gas no va a subir a meterse al hueco. El gas se cae. El gas licuado, al salirse, se cae, no sube. Si logramos que la abertura esté por encima del nivel del tanque, ya no requisito los 3 metros. Por eso es que se salva elevando. En este caso le dijimos al cliente, la única forma que el tanque esté ahí, tiene usted que elevar en la boca del ducto. Y así lo hicieron. Aquí sí cumplimos. No, ya no. Ya no, porque el gas no va a subir. Si el gas se cae, va a bajar. No va a subir a meterse al hueco, no va a buscar el hueco. Y aquí tenemos otros ejemplos de tanques. Incluso acá hay un tanque enterrado. Acá hay un tanque enterrado, lo único que ven ustedes es la tapa. Sí. Muchas veces al calificar proyectos, por ejemplo, yo califico Miraflores, ellos tienen una ordenanza que incluso regula el gas, que ya hemos visto que en realidad quien debe regular el gas es justo la norma 140 y la que debemos aplicar, porque es la norma específica. Entonces, por lo que nos estás explicando, y a veces, ¿qué sucede? Llega un proyecto que dice 6 metros de distancia a los vecinos. Entonces, 6 para allá, 6 para acá, mínimo 2 y de repente tienes 8 metros. Entonces, solamente las distancias se miden hacia abajo. Quisiera que ponga bastante énfasis Sí. para la calificación por parte de nuestra. Dentro de unos minutos voy a mostrar unos gráficos con varios ejemplos justamente alusivos a eso, que a solicitud del ministerio pudimos incorporar en la norma. Además que la distancia que piden no es siempre la misma. A un elemento es una distancia, a otro elemento es otra distancia, y la interpretación no siempre coincide. Correcto. Bueno, aquí como decía hay un tanque enterrado donde lo único que ven es la tapa y por supuesto el letrero. Todos los tanques tienen que tener el distintivo de gas combustible no fumar, los rombos de inflamable y del grado de radiactividad y explosividad. Y si el tanque es enterrado, tiene que haber un letrero permanente que indique lo mismo. Y el extintor también es mandatorio.
y no es cualquier extintor, lo está especificado en la norma. Se habla también de las operaciones de transferencia, es decir, cómo debe colocarse la caja de transferencia donde viene la manguera, que no se puede poner en cualquier sitio tampoco, tiene requisitos tanto o más exigentes que el mismo tanque. Hay una tabla, la tabla 11, que está específicamente diferenciada en los criterios. Y aquí tenemos, por ejemplo, la tubería de llenado que va por este borde, y aquí está la caja de transferencia, en el cerco frontal de este edificio. Aquí tenemos un edificio en los Cerros de Camacho muy grande, que tiene un gran retiro, y aquí está la caja, en este cerco. Porque la caja siempre tiene que estar sin techo. Acá hay otra caja. Otra. En el caso de un tanque enterrado no hay caja, simplemente se inyecta directo desde la tapa. Y esto también es un murete que hay en la Universidad Católica, una instalación que hicimos hace pocos años. Como verán, la caja puede ser vertical o puede ser incluso horizontal. Condiciones específicas para tanques soterrados y monticulados. Acá vemos un tanque estacionario enrejado. Acá he visto en planta los accesorios que tiene la tapa. Y otro tipo de tanques ya instalados, ¿no? Viene también instalación de vaporizadores y otros elementos, que no viene al caso, y criterio de transferencia de gas líquido. Finalmente, también, como decía, las normas complementarias de ventilación, aquí se grafican más o menos las alternativas. En este caso, en esta lavandería tenemos las dos ventilaciones, porque la norma pide dos ventilaciones, la superior y la inferior. Tienen que ser las dos para que pueda circular el aire. La ventilación superior, en este caso, se convirtió en una celosía permanente en el lado de la ventana, y la ventilación inferior es este agujero que acá. En este caso tenemos esta abertura sin luna y aquí una rejilla. Bueno, esta es una terma con su ducto. Acá hay un primer plano del ducto de evacuación. Esta es la terma y este es el elemento que bota el monóxido. Este es el ducto de evacuación, que hay diversas formas de montarlo, ¿no? Puede ser materia de otra charla, es muy amplio el tema, pero como referencia ahí está. Y aquí tenemos otro ejemplo de la celosía superior, ventilación inferior. Lo mismo acá. En este caso tenemos una mampara y miren, la celosía es corrida de piso a techo. Con eso cumple el requisito. Y aquí no se ve mucho, pero quiero verlo. En esta foto de la derecha, esta es una puerta de vidrio donde el diseñador las ventilaciones las dispuso así. Tiene un agujero circular arriba y otro abajo. La norma lo que pide son áreas. La figura geométrica puede ser en forma de estrella si quieren. La cosa es que cumple el área. En este caso hicieron círculos. Bueno, finalmente, las normas técnicas desarrolladas y la inclusión en la 040 completan un círculo de formalización técnica destinado al fiel cumplimiento de criterios de seguridad. Las instalaciones de GLP deben contar con protocolos, inspecciones y verificaciones que se contemplan en la 321-129. Para consolidar la implementación se debe fomentar la contratación de profesionales experimentados y acreditados y, como dije antes, crear el reglamento de instaladores de GLP. Todo profesional en las distintas ramas de ingeniería que acredite conocimientos y experiencia puede acceder al registro y convertirse en un instalador de GLP inscrito en OSINERMIN, como existe para gas natural. Cuando se logre el registro de instaladores, deberíamos crear la figura del inspector. Cuando mencionaba el ejemplo de Chile, en Chile, que esto está consolidado hace muchos años, ¿no? Hay instaladores registrados y hay inspectores registrados. Quienes verifican estas condiciones no son los instaladores, son los inspectores. Y no se puede ser inspector e instalador a la vez. Es como ser juez y parte. Normalmente el inspector es un profesional que antes ha sido instalador, pero cumple sus requisitos. Actualmente OSINERMIN aprueba las instalaciones de GLP para consumidores directos y redes de distribución solamente en lo que es el tanque y la red de llenado, como dije hace rato. Lo que es la 321-121, que es las instalaciones internas, está en manos de las municipalidades. Y la norma 129 tiene por objeto garantizar una instalación adecuada, eficiente y segura de forma permanente. Agradeceré pasar a la siguiente, por favor,
conforme habíamos quedado en el gráfico. Todo eso ya es el protocolo que hemos visto. Ahí tenemos una figura típica de lo que es una instalación multifamiliar. Aquí tenemos el tanque que hipotéticamente va en el techo. Ojo que los tanques no van necesariamente en el techo, es una figura la más común, pero la norma permite también, como habíamos visto, enterrados o superficial. Pero la figura más común es que el tanque vaya en el techo. Aquí está la tubería de llenado y retorno de presiones con la caja de llenado o punto de transferencia. Todo esto, desde aquí hasta el tanque y este elemento que es el regulador rojo que vieron en la foto anterior, es el campo de aplicación de la norma 321-123, cuyo expediente se ingresa a OSINERMIN. Lo que viene a partir del regulador aguas abajo constituye la red interna, en otras palabras, la que está referida a la norma 321-121, que se ha incorporado a la 040 y que va a ser necesariamente revisada y aprobada por los consejos distritales. Todo lo que es montantes, medidores, reguladores de segunda etapa y lo que ven acá abajo que es la red interna. Normalmente la red interna, como dije antes, va por los contrapisos y sí va empotrada. Lo único que ven son las válvulas que van a cada equipo. Pasa a la siguiente, por favor. Sigamos hasta las fotografías. Acá. Aquí estamos en algunos ejemplos precisamente de distancias que, si bien es cierto, todo esto viene en el expediente que va a OSINERMIN, es vital que los inspectores municipales tengan conocimiento de esto porque complementaría el criterio y además aseguraría que las instalaciones estén bien hechas, ¿no? En este ejemplo tenemos aquí a la izquierda una planta hipotética de un edificio, si quieren, que no tiene retiro, ¿ya? Y aquí está la elevación del mismo. Aquí tenemos el PT, que es el punto de transferencia. Esta es la caja donde la manguera enchufa. Y hay una serie de parámetros aquí, las distancias que tienen que cumplirse. Por ejemplo, Z es la distancia límite de propiedad. El punto de transferencia tiene que cumplir una separación al límite de propiedad vecino de 7,60 metros. No obstante, la norma dice, si es que se garantiza la operación de transferencia en la llamada baja emisión, se puede reducir esto a la mitad. Casi todas las empresas envasadoras garantizan sus operaciones en baja emisión. Por lo tanto, se puede concluir que el requisito que piden es 3,80 metros. No pueden poner por ningún motivo el punto de transferencia al lado del vecino. Absolutamente prohibido. Lo que puede hacerse es recorrer la tubería por acá y subir por este borde. La tubería sí puede subir por el borde, pero la caja de transferencia tiene que alejarse por lo menos 3,80 del vecino. Visto en elevación, ahí está. Z, 3,80 del vecino como mínimo. Pero no es la única distancia que tiene que cumplir. También tengo que... Esta M es un medidor eléctrico. El punto de transferencia tiene que cumplir, en este caso, la distancia y mínimo 4,60 metros de los medidores eléctricos. Y una distancia determinada a accesos techados, puertas, sea de garaje o peatonales. Esta distancia X que tiene que cumplir el punto de transferencia a accesos es 1,50 metros. Son diversas distancias, todas establecidas en la 321-123 en la tabla 11. Una cosa más, también cuando hablamos de aberturas tipo ventana, rejilla, ducto, tapa, celosía, como decíamos antes, en este caso el punto de transferencia no me piden los 3 metros que me piden en el tanque, aquí me piden también 3,80. Pero el punto de transferencia tiene que estar separado de 3,80 de aberturas siempre que la abertura esté debajo o al nivel del punto de transferencia. Si la abertura está arriba, no pasa nada. Aquí verán que tenemos ventanas que están encima. Por lo tanto, no necesito separarme. Pero de la puerta sí. De la puerta sí necesito el 1,5 metros que me dice la norma.
Eso, por supuesto, un ejemplo de muchos, pero aquí se envuelven varios puntos que... Y aquí tenemos un ejemplo similar en una edificación que sí tiene retiro. Aquí está el punto de transferencia. Este sigue siendo el límite de propiedad, por lo tanto tengo que respetar los 380. Tengo que seguir respetando los 460 al medidor eléctrico. Pero mi acceso techado no es esta puerta, sino esta de atrás. Como esto es un retiro y esto es abierto, por más que tenga aquí una puerta, no tengo que cumplir ninguna separación porque esto no está techado. La norma me exige que la caja de transferencia me separe 1,5 metros de accesos techados. Tengo que cumplir 1,5 metros a esta puerta de atrás. Esta X mínima es 1,5 metros acá. ¿Sí? Siempre y cuando sea techada. Si la puerta de garaje fuera esta, no. Pero si estuviera acá atrás, a la puerta techada, sí. Sígame, dígame. En la entrega de la cometida, ¿se recomienda pozo a tierra? ¿Perdón? ¿Un pozo a tierra para descarga? No. Si no recuerdo, en las normas exigen pozo a tierra según capacidad del tanque. Si no recuerdo mal, es por encima de 2.000 galones. En un edificio multifamiliar casi nunca vamos a tener semejante capacidad. Lo más que hemos hecho en multifamiliares es 1.000 galones, cuando tenemos pues 80 departamentos, 100 departamentos. Pero normalmente esto suele ocurrir más que nada en industria, con grandes almacenamientos. A propósito de lo que usted me pregunta, arquitecto, hay varios requisitos que vienen a partir de cierta capacidad acumulada de tanques. El pozo a tierra y también, por ejemplo, el sistema de enfriamiento, que ustedes deben conocer, las duchas, los aspersores que hay sobre los tanques, en industria sobre todo, a partir de 4.000 galones, me parece. Pero en residenciales y comerciales, como no vamos a llegar a esa capacidad, no es obligatorio. Que se puede hacer, sí se puede hacer, pero obligatorio no es. En este ejemplo volvemos, lo mismo, esto visto de frente, lo mismo. Aquí tenemos la caja que no tiene que separarse de esta puerta porque la puerta está en un lado no techado. Sigo conservando el 380 al vecino y el 460 al medidor eléctrico. En este otro ejemplo tenemos una planta, no sé muy claro, pero es una planta, digamos, de techo donde está el tanque instalado. Tengo aquí distancias. ¿Qué quiere decir? Por si acaso, esto de acá es un parapeto y esto también. Pero esto de acá, estos otros dos lados son barandas. La norma me prohíbe confinar el tanque en 4 paredes, pero me permite, como máximo, emparedar la mitad del perímetro. La mitad del perímetro es justamente lo que ven enfrente. Muchas veces por razones estéticas. No quiero que lo vea el vecino, no quiero que lo vea de la calle. Sí, pues, pero hasta cierto límite. Puede ponerle paredes en 2 lados consecutivos o mediante la combinación que creativamente puedan lograr, cubriendo a máximo la mitad del perímetro. Y además de eso, tengo que cumplir distancias de separación para poder hacer circulación y labores de inspección, mantenimiento, pintura, etc. La norma me pide 1 metro por lo menos en 2 lados y medio metro por lo menos en los otros 2. Por eso que esa figura me dice 2 lados con baranda, 2 lados con parapeto, 2 lados con 1 metro y 2 lados con medio metro. Mínimo. Y en este último gráfico están resumidas casi todas las distancias a considerar. Les voy a resumir porque no se ve muy claro, porque está muy pequeña la letra. El tanque está acá. Este es un motor. Mínimo 460. Este es un espacio, un bloque, digamos, no habitado. Por ejemplo, un cuarto de máquinas, un depósito, un tanque de agua. No requiero distancia. Pero este bloque es una edificación importante. Tengo la azotea, pero tengo una edificación importante. ¿Qué cosa es una edificación importante? La norma conceptualiza una edificación o un bloque, una estructura donde hay actividades humanas permanentes. Por ejemplo, una sala de estar, un dormitorio, un baño, el espacio de una casa.
No es una edificación importante un depósito, un cuarto de máquinas, un tanque de agua, una escalera. Pero al ser esta una edificación importante, el tanque tiene que cumplir unas distancias que van escalonadas según su capacidad. Para tanques chicos, 3 metros. Para tanques a partir de 1000 galones, 5 metros, y así sucesivamente. La norma lo establece. Solo si es edificación importante. Tengo aquí un equipo de aire acondicionado o equipo de succión, mínimo 6 metros 10. Tengo acá un tanque de agua. Como tanque de agua propiamente, no necesito distancia. Pero si tengo una abertura, tengo que cumplir los 3 metros a la abertura. Y si aquí tengo un ducto de cualquier tipo, es una abertura, tiene que ser los 3 metros, a menos que, como dije hace rato, elevemos las paredes del ducto hasta superar la altura del tanque, con lo cual ya garantizo que el gas no se va a subir a colar. Pero esa distancia se salva solamente en el caso de aberturas. Si yo tengo acá un aire acondicionado, por más que esté más arriba o más abajo, no importa, y lo mismo pasa con el motor, porque una chispa puede saltar en cualquier dirección. La única manera de salvar distancias elevando el ducto es cuando se habla de aberturas, ¿no? Ese es más o menos el resumen de distancias. Y finalmente, aquí lo que hay son fotografías de instalaciones concluidas. Como verán, los espacios son alrededor abiertos, hay 0 confinamiento, solo hay una pared al lado izquierdo, pero por acá no hay nada. Esta es la placa que caracteriza cada tanque, el identificador de cada tanque. El fabricante, la presión de prueba, la temperatura, las dimensiones, los espesores de las capas, el volumen, capacidad, etc. Una caja de transferencia, que como ven está al aire libre prácticamente, con una etiqueta que indica gas, la etiqueta es obligatoria. La caja con llave también es obligatoria. Otro tanque con sus elementos y barandas. Caja de transferencia. La línea de llenado que va de la calle al tanque tiene que pasar por fuera del edificio. No puede entrar al edificio bajo ninguna circunstancia. Así como la manguera tampoco puede entrar al edificio de ninguna manera. Seguramente en la calle ustedes han visto que entran. Está mal, pues. Es un granelero irresponsable. La manguera no debe entrar al edificio. Y la tubería de llenado tampoco. Esta es una tubería de llenado que está pasando por unas rejillas por el frente de la edificación. Está permitido. Y está permitido también ir por abajo siempre y cuando tenga una rejilla. Lo mismo acá. Es un frontis. Acá está la caja de transferencia, como ustedes la pueden ver. Y este es un tramo que va, entre comillas, embutido en la pared, pero con una rejilla de registro. Y aquí continúa. Otro tanque que porque está un poco elevado se le ponen unas escalinatas de acceso. Tanque, caja de transferencia con llave, tanque. Como pueden ver acá, tenemos 2 paredes. Los otros lados están libres. Tanque, las tuberías con sus elementos de sujeción, caja de transferencia. Aquí la tubería va perforando esta losa y va pasando, pero sigue estando fuera del edificio. No está entrando a la edificación. Tanque con sus barandas. Acá está el extintor. Es un extintor de polvo químico seco de una clasificación mínima 4A80BC, con certificación UL. Eso sí, cuando vean, hay que exigir que sea así porque en el expediente ante OCINER se incorpora incluso la constancia y el certificado del extintor. No simplemente tomar una foto del extintor cualquiera. No es cualquier extintor, como les decía. El volumen o la capacidad no está establecida. Lo que importa es la clasificación. Puede ser cualquier capacidad. 4A80BC. Acá tenemos una caja de transferencia que, como verán, no está pegada al vecino. Tiene que tener su retiro y la tubería que viene por este canal. Bueno, esta es parte de una instalación interna, una batería de termotanques. Aquí tenemos una tubería de llenado que va por el borde de un jardín hasta el punto. Una batería de 2 tanques con su regulador en medio, que es este mismo. Y
finalmente hay muchos ejemplos